Buenas noches, bienvenidos una semana más a la sintonía de la Fábrica TV. Bienvenidos a Málaga es Cofrade en este inicio del mes de febrero, hoy martes, día 2. Estamos prácticamente a un par de horas de que comience el cierre de toda actividad no esencial. Una semana más, os aconsejamos que tengáis toda la precaución del mundo, como así intentamos también en este equipo, para que de alguna forma podamos llegar a buen puerto cada martes y hacer compañía mutua, ustedes a ese lado y nosotros a este. El trono de la comunicación cofrade hoy se pone en marcha. Vamos a hablar de albacería, y vamos a hablar de albacería con una persona muy especial, Tadeo Furés Durán. Lo haremos ahora en unos minutitos. Augusto Pansar, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Parece que sigue jugando malas pasadas. No obstante, la gran ventaja es que nuestros amigos son para nosotros absolutamente esenciales, y en cuanto que esenciales que son, nosotros estamos aquí al pie del cañón. Manolo Molina, buenas, bienvenido. Hola, buenas noches a todos y bueno, como decía nuestro compañero Augusto, pues conviviendo con la situación que nos ha tocado vivir, echándole paciencia y rogando y rezando porque esta situación termine y acabe pronto. Saludamos también a nuestro Agustín Soler, hermano mayor. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado y no queda otra que ir sorteando el tema como podemos. Así que aquí estamos un martes más. Y José María Vera, al frente también de Incienso y Varal y de nuestra agenda cofrade. José María, saludos. Muy buenas noches. Como esencial es la tarea de informar a los nuestros, pues aquí estamos un martes más con la Cruz Guía en la calle ya para empezar esta nueva noche cofrade con todos ustedes. Muchas gracias. Oye, quería yo comenzar recabando vuestra opinión, porque hablábamos en programas anteriores del hecho de que hay algunas cofradías dentro de todas las actividades o actos o cultos que se puedan llevar a cabo en la próxima Semana Santa, como era el caso de Rescate o Zamarrilla, que barajaban la posibilidad de llevar a sus titulares, algunas también, evidentemente, en este caso ambas por la cercanía de donde están ubicadas, hasta sus tronos procesionales. Sin embargo, en estos días atrás ha sido la Hermandad de Nueva Esperanza, la primera de ellas, en anunciarnos que sus imágenes, sus titulares, estarán expuestos en los tronos de su casa hermandad, en sus tronos procesionales, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. ¿Qué os parece? Medida absolutamente acorde con lo que hemos venido comentando en programas anteriores, totalmente dentro de lo que es esa posibilidad que brindaba el decreto del señor obispo, donde en coordinación siempre con el director espiritual o con el párroco de la iglesia, pues cada cofradía es soberana de organizar todos aquellos actos que permitan dar realce a un programa de cultos para la Semana Santa. Evidentemente, cada hermandad debe estudiar y debe analizar cuál es el espacio en el que mejor pueda garantizar y el cumplimiento de las normas de seguridad a la que nos obliga la autoridad sanitaria, y en este caso pues Nueva Esperanza ha tenido a bien considerar que ese sitio y ese espacio es en sus tronos procesionales. Todo dentro de esa normalidad y que evidentemente está en consonancia con lo que también hemos venido repitiendo, que es que pues este año todo el intento, todo el esfuerzo va a que exista una Semana Santa distinta, pero a fin de cuentas Semana Santa, y a que exista, dentro del respeto a la normativa y a las medidas de seguridad, a permitir un culto público en la medida, repito, de las posibilidades, que permita acercar a los fieles, a los hermanos, a las imágenes de sus devociones. Manolo Molina. Muy buenas. Bien, en principio nada que añadir a lo que ha dicho nuestro compañero Augusto. Yo desde siempre, y así públicamente lo he manifestado en más de una ocasión, soy completamente partidario de que las imágenes donde mejor están es en la capilla. No obstante, con el tiempo y tal vez con la reflexión, pues me ha llevado a pensar que, no nos engañemos, tal como está la situación, lo principal ahora es no provocar ni nosotros ni ninguna actividad de culto, no provocar una aglomeración de personas. Y teniendo en cuenta esta premisa básica, que es completamente nueva, teniendo en cuenta esa premisa básica, yo creo que en la dualidad que nos permitía el decreto del señor obispo, o capillas o casas hermandades, yo creo que en las casas hermandades
a pesar de que yo opine personalmente lo contrario, creo que se puede garantizar mejor dentro de lo que cabe un cierto orden y un poder manejar tal vez un poco mejor, veremos a ver, si eso es posible o no, y siempre que evidentemente las condiciones de nuestras autoridades nos lo permitan, pues tener a la gente en la calle creo que va a facilitar la afluencia del público, la cercanía de nuestras imágenes a ese público expectante, de mejor manera y con mayores medidas de seguridad que si las mismas estuvieran en el interior de una capilla, en el que no solamente tenemos menos espacio físico, en el que no solamente está bajo un techado, que complica la situación médica, sino que es que además también nos debemos a un horario de cultos religiosos de nuestras parroquias que tenemos que respetar, con lo cual se puede acortar bastante esa exposición pública de nuestras imágenes, y eso iría en clara contradicción con la petición del obispado y de las cofradías de diversificar los espacios, diversificar los horarios, para poder dar la posibilidad a la mayor cantidad de público posible que vea la mayor cantidad de imágenes posible. Y eso, hoy por hoy, yo creo que se puede garantizar un poco mejor, solo un poco mejor, en las casas hermandad, si se hace bien, que en el interior de las capillas. Pero hoy en día, mirar hacia un futuro de 2 o 3 meses se me antoja casi imposible. Claro. Vamos a vivir el día a día, semana a semana, y iremos planificando 1000 cosas y realizando 1 o 2 si es que nos la permiten. Pero hay que seguir funcionando, hay que seguir funcionando. Yo creo que efectivamente hay que pensar y programar en ese sentido, y después el día a día el que nos va a ir diciendo qué tenemos que hacer. Lo que no podemos es pensar en poco y después, oye, pues si la cosa está mejor, pues tengamos que... Es más fácil de mayor a menor, pasar de mayor a menor, pero claro, todo eso hay que ir pensándolo, estudiándolo y viéndolo. Y cada cofradía, sabéis que es un mundo, cada cofradía tiene que estudiarlo perfectamente, porque cada cofradía tiene su capilla, cada cofradía tiene su casa hermandad, diseñada de una forma, diseñada de otra. Entonces tiene que ser un caso por caso, ahí estudiándolo poco a poco, ¿no? Yo me permitís también, me hacía acopio de noticias en estos días preparando el programa de esta noche con no solo la Semana Santa, sino también las previas de la víspera de esta Semana Santa, porque esta situación cambiante que nos está dejando la pandemia ha suspendido, entre otros, el pregón de la Semana Santa de Antequera, ha suspendido el pregón de la Semana Santa de Jerez. Decir que Sevilla, como ya anunciábamos en este programa, recurría a una nueva fórmula que ha venido a llamar el homenaje al pregón, con varios pregoneros históricos, y que sigue manteniendo la fecha de la presentación oficial de su cartel para el 27 de febrero. Como hablábamos la semana pasada, Sevilla conoce ese plan de ruta que ha trazado el arzobispado del que hablábamos en el programa, ¿no? De lo que se puede disponer en las diferentes capillas y de las corporaciones. Y tras la suspensión de la presentación del cartel del centenario, como teníamos previsto en Málaga, Málaga sigue manteniendo, de momento, o lo que puedo tener noticia, que sigue manteniendo esa fecha, la del 19 de febrero para el Vía Crucis, oficial en la Catedral, con el Santo Cristo de la Salud. Sigue manteniendo el pregón para el día 20 de marzo a cargo de Javier González de Lara, y en eso estamos. Nos tendremos que ir limitando, como bien dice Agustín, día a día, ¿no? Y sigue manteniendo la presentación del cartel, ¿eh? No, claro. Sí, y la de la revista La Saeta también, que es uno de los hitos de la Cuaresma, o sea que se siguen manteniendo de momento todas esas fechas. Sí. No, además, reforzando a lo que ha dicho Agustín Soler, y con quien me muestro totalmente de acuerdo en lo que ha apuntado, efectivamente, bueno, pues cada cofradía tiene la obligación, pongámoslo entre comillas, la obligación de preparar unos actos, evidentemente, porque lo que no cabe es la improvisación. Además, que mucho más que yo, por su cargo, de lo que yo puedo saber, que la agrupación pues tiene en mente preparar un itinerario, preparar un calendario de actos de todas las hermandades y cofradías, que evidentemente no se pueden improvisar a 2 o 3 días vistas, sino que cada hermandad puede poner en conocimiento de cuál va a ser su actividad. Después, como bien decía Manolo, el BOJA y el BOE dictarán la sentencia definitiva, pero claro, cada corporación tiene que preparar ese tipo de actividades. Y después, un segundo apunte. Hablamos de ese pistoletazo de salida que ha marcado la Hermandad de Nueva Esperanza en su idea de entronizar a los titulares,
pero hablamos de una hermandad incluso que, digamos, es única en su iglesia, que, bueno, pues tiene otra posibilidad y decide en su soberanía hacerlo así. Pero imaginaos esas sedes canónicas donde conviven 4, 5 cofradías, evidentemente, claro, que todas estén en sus capillas, pues evidentemente sería absolutamente contraproducente, una locura, del punto y orden en que no se podría garantizar de ninguna de las maneras ni mantener un aforo acorde con las circunstancias, ni mantener las medidas de seguridad que a buen seguro, valga la redundancia, nos van a ir marcando las autoridades. Habrá que estar atento a cada una de ellas y, lógicamente, por supuesto, al BOJA y al BOE en cada momento. Evidentemente, el número de hermandades que conviven en una misma parroquia es un factor a tener muy en cuenta, como bien dices, Augusto. Luego también factores como la cercanía, en el caso de Rescate, en el caso de Zamarrilla, Nueva Esperanza, que tiene su casa hermandad prácticamente al lado, o incluso Misericordia, Agustín Soler, que tenéis la casa hermandad pared con pared de la Iglesia del Carmen. Pues sí, podría ser, a pesar de que, lo explicaba muy bien Manolo, él es partícipe de que se haga todo esto a nivel más íntimo, bueno, no más íntimo, pero sí en las capillas, aunque reconoce que hay un plus más, posiblemente, de tranquilidad a la hora de hacerlo en un espacio mucho más abierto, mucho más amplio, y sí es verdad que se podría hacer de esta forma. Caso distinto, se les puede presentar a otras hermandades y cofradías que tendrían que realizar ese traslado del que hablábamos la pasada semana hasta llegar a su casa de hermandad, ¿no? Sí, eso es así. Evidentemente son muchos los factores a considerar. No obstante, yo vuelvo a insistir en la idea que lo que no se permite es la ocupación de la vía pública a efectos de culto externo o procesión, pero que cada hermandad, siempre contando con los permisos necesarios y con los consentimientos tanto de la autoridad canónica, sea el director espiritual, sea el delegado de cofradías y hermandades y, por supuesto, de la autoridad sanitaria, pues puede realizar en el modo en que, de forma íntima y privada, creo que lo dice de esa manera el decreto, de forma privada, puede organizar el traslado de sus imágenes hacia sus tronos. Evidentemente, Félix, lleva toda la razón. Lógicamente, cuanto más fácil va a ser cuando la distancia que media entre una capilla y una casa hermandad pues sea una puerta con puerta, ¿no? Está claro, es evidente. Hombre, hay una cuestión que está también clarísima en este sentido, y es que las casas hermandad normalmente tienen grandes portalones a la calle, lo cual permite una cierta visualización. Y bueno, a mí se me ha pasado por la cabeza en estos días, dándole vueltas y vueltas a este asunto, cuando hoy en día cuando hoy mismo nos vamos a cualquier centro de salud donde está perfectamente controlado todo el acceso para un aforo máximo dentro de un centro de salud, donde evidentemente se atienden a docenas y docenas y docenas de personas al cabo del día. Sin embargo, por cualquier centro de salud donde nos pasemos, veremos que en la calle hay, guardando cola a una distancia más o menos razonable, un montón de gente que está esperando su turno para poder entrar dentro de un centro de salud. Pues de la misma manera digo yo, ¿por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo, teniendo a la gente a distancia y en plena vía pública, en las aceras, teniendo a la distancia, podemos organizar perfectamente una visualización temporal muy breve, muy cortita, de las sagradas imágenes que por lo menos pueda suplir un poco, ¿no?, esa falta de contacto que van a tener los devotos con los sagrados titulares de las cofradías. En ese sentido, pues es lo que yo decía, supone una ligera mejoría si queremos optar por esa opción. A mí me parece mucho más viable eso que no garantizar precisamente esa seguridad y esa afluencia del público expectante al interior de un templo, que se complica absolutamente todo. Pero bueno, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, volvemos una vez más sobre la marcha, las cofradías decidirán soberanamente qué es lo que conviene a cada una de ellas y habrá que ser muy comprensivo con todas y cada una de ellas. Decidan lo que decidan. No seré yo quien critique a una hermandad o una cofradía porque saque sus titulares a la casa hermandad o por otra que opte por tenerlos en la intimidad de su capilla y no hacer nada. Pues lo aceptaré también y yo creo que ese es el camino que tenemos que elegir. Si es que no sabemos lo que vamos a poder hacer la semana que viene, ¿cómo Manolo, vamos a planificar? Ese punto último, Manolo, me gustaría aplaudirlo y además también reflexionarlo.
Evidentemente, el cofrade tiene, de una parte, que participar en los actos que, especialmente lo que son hermanos de cada cofradía, de cada hermandad, participar en esos actos o en lo que pueda preparar cada hermandad, pero al mismo tiempo tiene que respetar. En una tierra donde últimamente se están repartiendo tantos carnés del buen cofrade y donde pues se reparten de forma indiscriminada el canon de lo justo y lo correcto, estamos observando con demasiada frecuencia, con mucha más de la deseable, desde luego, especialmente a través de las redes sociales, muchas veces una crítica exacerbada, dañina, que de una parte socava la soberanía de cada cofradía y por otra parte, una vez más, pues pretende imponer los criterios de una minoría o de una mayoría a lo que es una soberanía de esa hermandad. Participación sí, pero respeto a la decisión de cada cofradía y de cada hermandad también es algo absolutamente fundamental. Me vais a permitir que le recuerde a nuestra audiencia que somos La Fábrica TV, que nos podéis seguir tanto a través de la aplicación La Fábrica TV en iOS y en Android, como a través de la web www.lafabricatv.es. Se une a esta charla, a esta tertulia, una persona a la que apreciamos muchísimo, amablemente ha aceptado la invitación de formar parte hoy de este equipo. Tadeo Furés, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar conmigo. Bienvenido. Buenas tardes, Tadeo. Qué alegría, Tadeo, como hombre curtido en 1000 batallas cofrades, evidentemente albacea general de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, colaborador también, compañero en tareas informativas, tanto en televisión como en radio, en Canal Sur, Bajo Palio, entre otras múltiples, en fin, para lo que se le requiere de estos cofrades, que siempre está dispuesto, pregonero también, que lo ha sido, y me gustaría que, al margen de lo que hablemos contigo, desde el punto de vista, evidentemente, de la albacería, y de un tema de turismo, que también me gustaría tocar, porque eres un experto en turismo, por tu profesión también, al margen de la cofrade. Estábamos conversando en torno a esta decisión de que próxima a nuestra Semana Santa y siguiendo las directrices que del obispado se nos ha marcado, la realización de cultos o de traslados para llevar imágenes hasta sus tronos procesionales o quedarse en la parroquia donde cada una reside. No sé qué opinión tienes al respecto. Pues esto me resulta curioso, ¿no? Me resulta curioso porque yo esperaba quizá una más uniformidad a la hora de los criterios de las distintas diócesis andaluzas, ya que parece que los obispos toman bastante café de vez en cuando entre ellos y se supone que intentan hacer algo un poco global para Andalucía en general, esa famosa reunión de los obispos del sur. Y de algún modo noto una disparidad de criterio, por ejemplo, entre Sevilla y Málaga. Digo Sevilla no por siempre los malagueños estamos hablando de Sevilla, no, porque se han pronunciado ya en Sevilla y hay un esbozo de en lo que se permite más o menos y no se permite en la Semana Santa. Aquí en Málaga también. Aquí en Málaga se ha dado esa posibilidad, ¿no?, de poder llevar los titulares a los tronos, sagrada furgoneta, como decimos coloquialmente, lo cual me parece lo más lógico, eso es más que evidente, no tiene discusión ninguna. Y bueno, se ha dado esa opción, también depende si el director espiritual o el párroco de turno está de acuerdo en ello y demás. Pues bueno, como he pillado al final de vuestra discusión y evidentemente aquí está el factor de la incertidumbre. Os puedo hablar quizá de algo más propio, por ejemplo, de aquí de esta casa, de la Cofradía de la Esperanza. Tenemos los cultos del Señor en la primera semana de Cuaresma y claro, no lo tenemos, mucho menos la Semana Santa, porque a pesar de lo que te permitan o no te permitan, pienso que en esta situación está la responsabilidad y nosotros... Todo el mundo tiene que dar ejemplo, no solamente nosotros. Tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque hay vida en juego, que nadie se olvide de eso. Entonces, creo
que el factor cultural, de algún modo, cuando estamos jugando con ese factor de vidas por medio, la situación que estamos viendo en los hospitales y demás, pues quizá el tema cofrade es bastante secundario. Hay que cuidarlo, hay que estudiar cómo, para ser lo más inocuo posible en esta situación general en la que nos encontramos. Y si tiene que ser más restrictivo, ya sufrimos la del 2020 y gracias a Dios estamos vivos. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué es lo que se puede ir haciendo, ¿no? Evidentemente. Yo, fíjate, con esto que tú estás diciendo, a mí me viene a la cabeza el lema que en estos semanas atrás, estos meses, se puso en boca de todos: salvemos la Navidad, ¿no? Y fíjate la factura que la Navidad nos está pasando ahora, ¿no? Exactamente. Los cofrades, yo creo, Félix, que no nos podemos permitir el lujo de entrar en ese juego de salvar la Semana Santa, ¿eh? Porque ya sabemos lo que ha ocasionado salvar la Navidad, y pienso que tenemos que estar a la altura y ser lo más consecuentes y responsables posible en esta situación. Totalmente de acuerdo. Una cosita, antes de entrar con Tadeo, que quería comentar también con vosotros, y Tadeo si quiere intervenir, conocíamos también desde el pasado martes, que fue nuestro programa, la noticia de que nuestra agrupación de cofradías va a reservar para el año próximo el dinero que los abonados dejaron para esta Semana Santa. En fin, ese dinero que se dejó a cuenta de las cuotas para reservar las sillas de este año, pues la agrupación de cofradías lo pone también como posibilidad, lo ofrece a aquellas personas a devolver que soliciten expresamente precisamente eso, el reintegro de esta cantidad. Según la propia agrupación, un 18,5% de los 5.000 abonados de sillas y tribunas optaron por la posibilidad de dejar pagadas pues una parte de las cuotas para las procesiones de este año, y un 1,3% dejó y optó por dejar en depósito la mitad de ese importe. La agrupación creó lo que viene a llamarse como un monedero para este año 2020, y no obstante, evidentemente, aquellas personas que quieran recuperar ese dinero pueden ponerse en contacto con la agrupación de cofradías y se les hará el reintegro oportuno. Me parece lógico, ¿no? Totalmente lógico. Totalmente. Bueno, no sé si está también Augusto, no lo veo, se me ha ido Augusto, está ahí, ¿no? Está con nosotros. Augusto ha perdido la señal y ha salido momentáneamente, pero perfecto. Creo que ha vuelto ya. Perfecto, pues hoy, como os decía, con Tadeo Furés, albacea general de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, pero antes de entrar en ese tema, porque evidentemente, no poder estar en la calle, que también conlleva un trabajo arduo por parte de albacería, y aquellas cofradías que opten por realizar los cultos o alguna forma de culto dentro de su ámbito parroquial. Esto, Tadeo, yo supongo que va a llevar un esfuerzo añadido, ¿no? Lleva un esfuerzo añadido, Celia, entre otras cosas, porque esto no es abrir la puerta y está todo listo. Hace falta una preparación, hace falta desde lo básico, ¿no? Ponerte a limpiar candelabros, sin ir más lejos. Y para eso hay también problemas. No te puedes reunir más de 4 personas, a pesar de... Eso es al límite ya de la norma, ¿no? De lo que actualmente se nos pide. Pero, por otro lado, también la responsabilidad hace ser un poco más cauto. Yo te puedo contar un dato concreto. Nosotros tenemos un albacea que lleva 2 meses dando positivo. Y está sintomático, gracias a Dios, lógicamente, está confinado en su casa, no sale a la calle. Entre el equipo de albacería, por ejemplo, hay sanitarios. Tenemos a Miguel Gutiérrez, que está en primera línea de COVID, en urgencia, y pues son riesgos que hay. Tenemos algún también enfermeros también que están en el equipo de albacería, gente que por una razón u otra están cercanos y estamos viviendo la realidad que nos rodea. Entonces, todo esto, ¿con qué quiero decir con todo esto? Que hay una dificultad también de preparación, y precisamente ahora, que es cuando peor estamos, supongo que estaremos un poco mejor para Semana Santa. Queremos entender todos que estas nuevas restricciones que tenemos en Málaga ciudad ayudarán algo a eso, ¿no?
pero la preparación es desde ya. La preparación es desde ya. Y ya te digo, no damos abasto para limpiar y preparar los cultos del Señor que vienen ahora. Pues imagínate para Semana Santa que hace falta hacer más cosas teóricamente, porque claro no lo tenemos qué es lo que vamos a hacer. Sí tenemos claro de algún modo lo que no vamos a hacer, pero el que vamos a hacer es, pues vamos a ir viendo la situación. Y me preocupa esa preparación. Me preocupa esa preparación y hacerlo con la máxima seguridad para todas las personas que vienen a colaborar, lógicamente, en la cofradía en el día a día, ¿no? Claro, porque no sé yo, pero para aquellos telespectadores que no lo sepan, por ejemplo, en Misericordia Agustín, el equipo de albacería, ¿cuántas personas lo conforman? Pues ahora el número aproximadamente exacto no recuerdo, pero del orden de 10 o 12 personas. Claro, 10, 12 personas. Supongo, Augusto, que tú que estás cercano también a Piedad, no sé, una docena... Sí, perfectamente un número semejante al que planteaba Agustín Soler, en torno a la docena de personas, efectivamente. Claro. Y a veces para algún aparato especial de culto o lo que sea, simplemente te hacen falta un número de personas. Claro, hay que llamar más personas. Para levantar el dosel de culto que se pone en la Esperanza normalmente te hacen falta 15 personas fácilmente. Es decir, que o para mover un trono, o para quitarle los patines, lo que sea, pues ya no te digo, ¿no? Entonces, la línea de ese límite es que dificulta, la situación nos dificulta. Esta situación a los cofrades nos da un palo de lleno, porque se escucha y dice, no, es que hay que cuidar al hermano, pero ¿cómo podemos cuidar al hermano ahora mismo que no podemos acercarnos al hermano? La situación es un poco complicada, nos da de lleno en todo, precisamente en eso que es lo que más necesitamos ahora, en acercarnos a los hermanos, en abrir puertas, en estar cercanos, y nos encontramos con la dificultad de que es uno de los inconvenientes que tenemos en esta situación. Es que no es que sea pesimista, sino que lo veo todo un poco complicado. Esto es un asunto, como muy bien dice Tadeo, absolutamente clave en el funcionamiento de las cofradías. Nosotros somos unas asociaciones formadas en algunos casos por miles de personas, aunque después los activos en primera línea seamos algunas docenas, la suficiente como para poder superar ese aforo máximo de 4. Claro. Pero fijaros que por una parte existe gente que dice es un disparate cualquier cosa que podamos promover para reunir a las personas, ya sea para limpiar tronos o ya sea para exponer unas imágenes. Es un disparate el reunirnos, el fomentar la unión, el fomentar la comunicación. A mí me han dicho estas cosas, porque es un riesgo desde un punto de vista médico absolutamente inaceptable. Yo respeto esa opinión, pero yo les decía a las personas que me decían eso, mira, me parece perfecto que tu miedo te haga tener esa perspectiva, pero entonces, ¿qué hacemos? Para curarnos en salud, ¿nos metemos cada uno de nosotros en nuestras casas durante 2 años? ¿Le decimos a los hermanos de la cofradía que como no salimos en procesión, ¿para qué va a pagar las cuotas? La desafección famosa de la que Augusto Pansat hablaba el otro día, la semana pasada. Es decir, esta situación de desconexión nos puede llevar a una desafección de los hermanos que es sumamente peligrosa para nosotros. Es totalmente. Por una parte, ¿cómo vamos a estar en contacto con ellos si no podemos estar en contacto? Por eso yo decía el otro día, desde mi perspectiva, señores, seamos optimistas, aunque después la realidad se encargue de bajarnos del caballo, aunque después la realidad y el decreto nos obligue a no poder hacer nada, pero sigamos pensando, sigamos siendo positivos, sigamos siendo atractivos, sigamos diciéndole a nuestros hermanos que eso son necesarios. Ellos para nuestras imágenes, para nuestra cofradía, y nuestra cofradía y nuestras imágenes para ellos. Ese vínculo no lo podemos perder porque estamos en el filo de una desafección que es muy peligrosa y que nos puede costar muchísimo trabajo levantar cabeza, no solo a nivel económico, porque los gastos continúan, haya o no haya pandemia, los gastos de una cofradía continúan y por lo tanto entiendo de que los cofrades tenemos una obligación, no solamente legal, sino también moral y de fe,
de estar en contacto con nuestra cofradía y permanecer lo más cerca posible de ella. Pero como muy bien decía Tadeo, es que es muy fácil caer en la irresponsabilidad, porque por una parte queremos hacer esto, queremos hacer, y no podemos o no debemos hacerlo porque tiene unas consecuencias negativas desde un punto de vista médico que son absolutamente inaceptables. Imaginaros el desastre en una cofradía, sería un montón de positivos de COVID. Claro, Manolo, eso sería inaceptable. Vamos. Portada de periódico. Claro, totalmente. Y Imagínate. en unos tiempos donde un nazareno díscolo es portado en un periódico y no es irrelevante, pues que 1.500 más pues estén como tienen que estar, el cofrade es permanentemente observado con lupa. Yo no voy a moverme en el eclecticismo de lo que plantea Tadeo y lo que plantea Manolo, porque creo que además que plantean lo mismo, no es buscar un punto intermedio, pero lo primero que no puede el cofrade es, bajo ese pretendido argumento de que no podemos quedarnos encerrados, es mover, ni tan siquiera insinuar que se puedan incumplir las normas sanitarias y las normas que nos impongan. Eso está totalmente claro. Y ya no solamente pensando en que a buen seguro que nos están esperando en la trinchera para evidentemente lanzarnos el obús que corresponda, sino como propia autorresponsabilidad. El cofrade tiene que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y evidentemente las cofradías no pueden, bajo la certeza que evidentemente esa desafección aconsejaría o nos pediría otra cosa, no puede dejarse llevar por esas circunstancias para ni tan siquiera insinuar que puedan saltarse las medidas sociosanitarias. Dicho eso, un segundo y termino, Félix, con tu permiso. Dicho eso, yo sí discrepo y creo que este año nos ha servido a muchas cofradías, y la Archicofradía de la Esperanza ha sido un ejemplo absoluto en que hay otro modo de acercarse a los hermanos. Hemos hablado muchas veces, a veces tal vez de modo hiperbólico o exagerado, de esa reinvención de las cofradías, pero sí es cierto que se ha dado un paso en el modo en que nos hemos interrelacionado con los hermanos. Yo he visto cultos esplendorosos de la Archicofradía de la Esperanza emitidos en streaming y emitidos a través de redes sociales. Se han visto cartas dirigidas por la hermana mayor o la Junta de Gobierno a los hermanos. Se ha visto piñas solidarias usando tecnologías tales como Bizum o demás otras historias para conseguir hacer acopio muchas veces impensable en favor de los más necesitados. Yo sí creo que posiblemente estemos en el camino de reinventar, si es que existe esa posibilidad, un modo distinto de relacionarnos con los hermanos. Y ahí es donde no podemos escatimar esfuerzos. Lógicamente, lo que no podemos decir, como no nos queda más remedio, saltémonos las normas porque nos hace falta de hermanos, sino que tendremos que ser imaginativos y pensar que en nuestras posibilidades también existe el hermano, y a lo mejor hay que acudir al hermano para decirle que es cuando más te necesitamos, ahora. Augusto, si me permites, tenemos que, por razones de realización, que hacer un pequeño alto y enseguida volvemos y seguimos hablando. Me parece muy interesante esta conversación, porque a fin de cuentas es la realidad que nos está tocando vivir. Lo hacemos aquí en Málaga es Cofrade, la Fábrica TV. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo, que soy muy feliz ahí.
Continuamos en la Fábrica TV, seguimos aquí en Málaga, Escofrade, arrimando el hombro a este trono de la comunicación cofrade. Vamos llenando cada semana un poquito más los varales y nos acercamos poco a poco hasta nuestra casa de hermandad, donde tendrá lugar ese encierro al filo siempre de las 11 en punto de la noche. Es tiempo de hablar, de charlar con José María Vera. Nos trae desde su blog de Incienso y Varal la agenda cofrade de esta semana. José María. Buenas noches de nuevo. Pues en esta festividad de la Candelaria, este 2 de febrero, traemos la agenda con una noticia luctuosa. Comenzamos diciendo que el pasado jueves 28 conocíamos la noticia del fallecimiento del arzobispo general castrense, don Juan del Río. Numerosas cofradías malagueñas mostraban su pesar a través de las redes sociales. Decir que nombraba protector oficial de la Legión Española al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y también al Santísimo Cristo de Ánimas de Ciego de la Brigada Paracaidista. Retomamos la agenda con humildad y paciencia, que nombraba hermanos de honor a las formaciones musicales que la acompañan cada domingo de Ramos, Banda Cornetas y Tambores del Carmen y a la Banda de Música de la Cruz de Humilladero. Daba también a conocer una obra dedicada a San José en su año, realizada por Francisco Naranjo Beltrán y que se podrá ver en su sede canónica. José Carlos Torres será el artista encargado de anunciar el próximo Jueves Santo de la Hermandad de la Sagrada Cena y Pachi Velasco el de la Hermandad de la Columna. La Junta de Andalucía aprobaba la subvención para la restauración y puesta en valor del antiguo templete de cultos de la Hermandad de la Victoria, y la Cofradía de la Misericordia suspende la misa de primer viernes de mes y la presentación del cartel de traslado. La Archicofradía del Paso y la Esperanza informaba a sus hermanos de que no enviará el cobro de la cuota anual en el mes de febrero, como es habitual, retrasándolo al mes de abril, adaptándose a la situación vigente. Desde ayer, la Hermandad de Salutación está celebrando quinario en honor a su nazareno en San Felipe Neri, y recordar esa noticia que decíamos de la Hermandad de Nueva Esperanza, que va a disponer sus imágenes titulares sobre los tronos procesionales en su casa hermandad de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Y cerramos la agenda con una noticia a nivel nacional. La prensa se hacía eco hace días de que el Arzobispado de Valencia venderá cuadros, cruces e inmuebles para apoyar a los afectados por el COVID. Eso es todo. Pues bueno, buena noticia por parte del Arzobispado de Valencia, vender bienes inmuebles para apoyar de alguna forma esta pandemia de la que todos formamos parte, directa o indirectamente. Seguimos hablando con Tadeo Furés, albacea general de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Dejábamos la conversación al filo de la pausa y yo quería preguntarte, Tadeo, a ti y evidentemente también con la respuesta por parte de todo este equipo, ¿será más fácil, será más complejo montar los cultos de cara a lo que se avecina en esta próxima Semana Santa? Sí, va a ser complicado. Veo que va a ser complicado, precisamente por esas restricciones y esa situación tan dura por la que vamos a pasar en esta semana. Las restricciones, incluso desde el punto de vista del equipo humano, gente que no viva en lo que es Málaga ciudad, pues no pueden venir a echar una mano, algo tan básico como eso. Entonces, más el número de restricción, más la responsabilidad a la cual todos estamos llamados, pues fácil no va a ser idear algo para Semana Santa, algo, aunque sea dentro de las cuatro paredes, que es lo único que podemos hacer. Todo va a ser un poco complicado a la hora de trabajar en ello. El tiempo va a haber que trabajar un poco sobre la marcha. Por eso, incluso desde la agrupación de cofradía me consta de que ya están pidiendo qué es lo que se va a hacer para Semana Santa. Mire usted, espere usted un poco, porque ¿para qué le voy a anunciar algo que después no voy a poder cumplir? O al contrario, ¿no? Lo que decíais antes creo que es importante. Hay que ponerla, digamos, una expectativa alta y esa expectativa alta posarla después a la realidad que nos vamos a encontrar. Yo pienso que es lo más razonable ahora mismo, con esta ventana de 2 meses aproximadamente que tenemos por delante, a ver si todo va cuadrando y en algo se puede disfrutar. Está claro que, Tadeo, una de las limitaciones a los cultos que te preguntaba Félix es lo que tú expones, el problema de la situación actual, del personal, de las restricciones en cuanto a la movilidad, pero hay también una faceta que evidentemente, aunque no sea la principal, pues también está ahí y no hay que esconderla porque la tenemos muy presente todas las hermandades de cofradía, que es el problema económico. Lógicamente, la albacería es un área que también se resiente y también debe notar
la especial dificultad o el momento especial que se vive desde el punto de vista económico las cofradías actualmente, ¿verdad? Evidentemente. Aunque yo tengo clara una cosa. La albacería que es la encargada del culto externo y del interno debe de acomodarse a la situación. Pero para que se resienta como para hacer grandes recortes, antes en el entorno de la vida, del día a día de la cofradía, han tenido que echar el cerrojazo a otras muchas áreas. Es decir, no se nos olvide que primero estamos para eso, todo lo demás viene de añadidura y está todo muy bien, pero no sé, si hay que invertir en comprar una fotocopiadora o una impresora, pues eso puede esperar, ¿eh? Lo que no debe de mermar es el presupuesto para el esplendor del culto en el día a día de la cofradía, ya no solamente en el entorno de la Semana Santa, y lógicamente son fechas más especiales, ¿no? Sino durante todo el año, ¿no? Tenemos que ser un poco, estar un poco espabilados para que en esa parte se note lo menos posible. Tadeo, tú que has sido pregonero, entre otros pregones que has dado, a mí uno que me encantó fue el de la Juventud Cofrade. Dejabas una especie de sentencia, o para mí lo es, que decía: Juventud Cofrade, en vuestra mano está el timón de este sueño. ¿Cuánto dependemos hoy, con la que nos está cayendo, desgraciadamente, de los jóvenes? Pues estamos en una situación complicada y me apresuro, digamos, a ponerme de bisagra entre la parte joven y la parte adulta, ¿no? Y desde esa posición mía intermedia siempre he escuchado quejas de la juventud que viene de atrás. Es cierto, yo a la juventud que tenemos ahora detrás nuestra, detrás de, digamos, de mi fila, puede ser la más preparada, aunque yo también le veo algunas carencias. Es decir, no sé, a veces preferiría gente que no fuera tan instruida y que sudara más. Menos instrucción y más compromiso, ¿no? Exactamente, que el compromiso realmente, que no sea siempre, sí, yo apuesto, pero cuando todo va a mi favor y cuando todo es como yo pienso. El mundo de las cofradías no es así. Aquí no estamos hablando de tintes políticos, de izquierdas y derechas. Tenemos que ir todos a una y todos buscamos lo mejor para la cofradía. Incluso el que opine totalmente contrario a ti, seguro que su intención es hacer algo bueno por la cofradía. Aquí hay que negociar mucho, tenemos que dialogar mucho. Y al final yo pienso que eso es importante. Y la juventud en eso pienso que tiene que implicar más, tienes que implicarse más. Y ya te digo, con esa virtud que viene con una preparación, pues bueno, sublime para muchas cosas. Desde el punto de vista artístico, pues hay mucha gente con dones artísticos alrededor de las cofradías, gente joven. Desde el punto de vista del concepto también a la hora de montar unos cultos, en cuanto a la combinación de la liturgia con los altares efímeros y demás, pienso que le hace falta ese impulso, esas ganas de vivir la cofradía, pero bueno, gracias a Dios, digamos, hay una camada importante, ¿no? Hay una camada importante que en otras áreas de la vida no existe, ¿no? Por ejemplo, en el mundo taurino se quejan mucho de que esa gente joven le falla, ¿no? Le falla al mundo taurino. Pues, buscarle un símil por hacer el mundo de las peñas, Tadeo. O de las peñas, cómo está prácticamente desapareciendo, ¿no? Claro, lo que pasa es eso, las cofradías tenemos ahí en esa cantera y vamos a ver en ese bache que nos reste lo menos posible, ¿no? En este par de años que tenemos en nuestro entorno, en esta fecha. El problema es que muchas veces el joven que se incorpora a las cofradías ya nace erudito, ya nace experto. Entonces, claro, pues le faltan guardias. Pero eso yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos cuando hemos llegado hemos sabido de todo. El cofrade yo creo que por naturaleza sabe de todo, ¿eh? Lo que pasa es que también es cierto
que se ha dicho mucho de esa... o se ha escrito mucho sobre la juventud que en los años 70 tomó el relevo y que, bueno, que no sé qué, no sé... Pero bueno, es que quizá esa juventud de los años 70, que a día de hoy ya no es tan joven, pues quizá puede estar cometiendo los mismos errores que cometían los de en torno de los años 70. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuesta mucho dar el paso atrás. Exactamente, más que nada es decir, le estamos dando responsabilidades a la gente joven, porque también la gente joven del año 2021, la mentalidad es muy distinta a la otra. Es decir, aquí ya no se conforma con simplemente limpiar un candelabro. Aquí les gusta tomar decisiones o al menos que se le escuche. Es decir, ese miramiento hacia el núcleo de la juventud, pienso que también hay que tenerlo. Yo creo, Tadeo, que definitivamente la respuesta a esa pregunta que tú haces es sí. Solamente tienes que ver la media de edad de las juntas de gobierno, incluso de los hermanos mayores. Eso era impensable en esa generación que tú acabas de referir, de los 70 y los 80. La respuesta es sí. Pero tal vez no sea la pregunta a nivel de jóvenes que se encuentran en juntas de gobierno, sino cuál es la respuesta de esa juventud que está apuntado, permíteme la expresión esta tan técnica, tan nuestra, se te entiende perfectamente, a la cofradía y no está en una junta de gobierno. Estamos teniendo capacidad de atracción, porque evidentemente lo hablábamos en ese de récord del descanso que hemos hecho esta noche, en la pausa de publicidad. A la vuelta de Dios lo quiera, de unos meses, se abrirán otra vez las puertas de las casas de hermandad y ahora mismo, si me apura, muy pocos saben qué respuesta o quiénes de los que estaban van a seguir estando y si la respuesta del hermano va a ser aquí estoy de nuevo. Claro, pero tú fíjate, yo os voy a contar un caso concreto. Yo siempre pienso que una de las misiones de la Albacea General es precisamente estar al Iquindoy, a todo lo que va alrededor y intentar de hacer lo más accesible a la cofradía. Pues yo me encontré a dos chavales por Twitter, ¿vale? Dos chavales que veía yo que tenían una interacción con la cofradía. Subían fotos, a través de revisarle el perfil me di cuenta que eran hombres de trono de la cofradía y demás. Y un día le escribo en privado y le digo, oye, ¿tú por qué no vienes a la cofradía? Y la respuesta, yo no conozco a nadie, nadie me ha dado la oportunidad, nadie me ha dicho nunca puedes venir. Es decir, que esa imagen de las cofradías todavía la seguimos dando de coto cerrado. Y es por lo que hay que luchar día a día. No solamente en esta situación de ahora, no solamente en esta situación de ahora. Había que haber luchado antes y va a haber que seguir luchando en el futuro. Pues bueno, pues te puedo decir que esos dos chavales que contacté están hoy día integrados en la cofradía. Y ellos no se quejaban, sino su argumento era que nadie le había dado esa oportunidad. Nadie le había contactado o le había dicho. Es decir, que tampoco podemos estar aquí sentados esperando en un sillón, esperando que venga la gente. Es época de salir a buscar a la gente, pero insisto, no solamente por esta situación de la pandemia, sino por el propio oxígeno. La cofradía necesita oxígeno constantemente y a veces es que no miramos a más de 2 metros a nuestro alrededor y pienso que eso no debería de ser así. Pienso que es una de las claves para el futuro de cualquier cofradía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tadeo, porque es cierto que eso ha ocurrido antes y desgraciadamente sigue ocurriendo al margen de la situación sanitaria que estamos viviendo, donde tú has acudido a tu cofradía y en ciertos momentos te has sentido como un extraño, cuando debes ser uno más. Eso es muy triste, Félix. Eso es muy triste y es lo que os he dicho. La clave, parte de la clave, una parte importante del futuro está en eso. Pero yo creo que también ahora el papel, y como comentaba Augusto, de tener juntas de gobierno de gente mucho más joven de la que hace algunas décadas teníamos en la ciudad de Málaga, está aportando algo positivo para atraer a esos jóvenes. Lo que no debemos, como bien apunta Tadeo, es descuidarnos. Claro, pero cuidado, Félix, que ahora precisamente, en cuanto a los burócratas del número de la Junta de Gobierno, tenemos una cierta restricción. Claro. Ya no se puede estirar el chicle tampoco como antes. Es decir, que ahora volvemos otra vez a buscar y gestionar eso es muy complicado, porque siempre dicen, no, que los titulares, yo soy de los de atrás, de los de segunda, porque los titulares
que limpien los que son albaceas de títulos, de no sé qué. Entonces, jugar con todo eso debe ser el día a día sobre todo para hacer una conciencia común, que tan importante es el que es miembro de la Junta de Gobierno como la persona que viene aquí. Yo no miro, yo reconozco que he tenido gente montando aquí culto en la cofradía que no han sido ni hermanos de la cofradía, y a mí me da igual. Basta con que venga con una sana intención y sobre todo con una devoción al Cristo y la Virgen. A mí Claro. con eso me sobra. Es más, esas personas después han dicho, ¿dónde está la hoja que me hago hermano? Claro. Lógico. Manolo Molina, quiero escuchar Esa es yo la también clave. tu opinión, que sé Esa es que la tienes clave. mucho que decir. Hombre, no estoy interviniendo, entre otras cosas, porque suscribo de pe a pa lo que acaba de decir Tadeo. Tadeo es un hombre joven, pero es un hombre que tiene experiencia, eso se ve, se le nota, en el día a día. Es un hombre comprometido con su cofradía y estoy totalmente de acuerdo. Yo he vivido, es más, lo que él ha planteado, yo hace muchísimos años, en el año 69, yo conocí a la Misericordia, a la que hoy después ha sido la cofradía de toda mi vida. Yo la conocí el Jueves Santo de 1970 y yo me incorporé en el año 80 de la mano de un hermano que casualmente era un vecino mío, del que me hice amigo, que era muy hermano. Y un día le dije, digo, mira, porque él me hizo ver mi condición de sevillano y de macareno, y le digo, no, pero no te equivoques, yo estoy enamorado de un nazareno caído en una iglesia pequeñita del Perchel y que me tiene absorbido el sentido. Y entonces él me dice, ya sí, no será el chiquito. Le digo, pues efectivamente, llevo 10 años, me tiré 10 años, que se dice pronto, yendo frecuentemente por la capilla, sin hablar con nadie, solo con los titulares. Me tiré 10 años saliendo en la procesión, en la promesa de la Virgen, porque yo soy muy mariano, entonces me fui a la promesa de la Virgen del Gran Poder, porque el chiquito ya iba bastante bien acompañado de promesa, y entonces pues no di el paso porque no terció darlo, por lo que está diciendo Tadeo, porque nadie me dijo, ven, acompáñame. Y después yo, posteriormente, cuando ya me he integrado en la cofradía plenamente, absolutamente, llevo formando parte de la Junta de Gobierno de los últimos 25 años, con todos los hermanos mayores. ¿Qué significa? Que alguien me llevó, casualmente Claro, pero encontré Manolo, a alguien que me llevó. Yo creo que sin darte cuenta has dado la clave de algo importante. Por lo que estás contando, tu perfil y el mío en eso se puede asemejar. Es decir, de eso nos damos cuenta a veces los que no tenemos pedigrí. Exacto. ¿Vale? Y yo creo que con eso, oye, que tan importante es una parte como la otra, pero por nuestro entorno, nuestra circunstancia de vida, no hemos tenido esa puerta abierta desde pequeños por alguna razón, o hemos estado más en la distancia. Los que no tenemos ese pedigrí nos damos cuenta y miramos más por ese tipo de personas que viene desamparado, ¿no? Y hay que darle cobijo sí o sí. No, es que muchas veces ese pedigrí, esa famosa frase de que tú no sabes quién soy yo, lógicamente, eso no es, eso es un obstáculo. Eso es como el concejal de Cuenca, Claro, el concejal de Cuenca que aparcaba en la plaza de San Pedro del Vaticano. Que por cierto, estoy totalmente estremecido porque, bueno, he conocido una faceta nueva de mi hermano Manolo Molina, que es su faceta de hombre tímido, que no acaba... Pues oye, fíjate, ha sido de ternura absoluta lo que ha Claro, la pena es que la Cofradía de la Misericordia se ha perdido un valor activo 10 años más. 10 años más. Yo conocí al chiquito en la calle Ancha con 15 años y me incorporé 10 años después con 25. Claro. Pero efectivamente yo hoy lo veo como 10 años perdidos de mi vida, contemplando a la imagen que me había robado el corazón, claro, contemplándolo desde la lejanía. Bueno, desde la lejanía, lógicamente, salvo cuando iba a la capilla a verlo, pero iba a verlo a él, iba a verlo a la imagen. Don Manuel, usted es tan grande que esos 10 años ya lo ha compensado con creces, con sus titulares, en su grandeza, estoy seguro, seguro. Tú no sabes lo grande que es el chiquito. Todavía le debo mucho. Y le seguiré debiendo hasta el final de mi tiempo. Eso lo tengo más que asumido. Es como usted, Bucante. Pero decía Tadeo, es que esas cosas pasan. Y tenemos que estar muy atentos, tenemos que dotarnos de un radar que detecte ese tipo de personas, que muchas veces, porque se hace una cara visible, agarrado, ya no podemos ni agarrar las rejas, porque nos lo
nos recomiendan lo contrario las normas COVID. ¿Cuántas caras conocidas nos hemos conocido a través de un agarrar de rejas, de vernos 3, 4 y 5 veces, de establecer una conversación intrascendente y no nacer, porque ya estaba nacida la devoción, pero sí lo que venía después de la devoción, que era el vínculo y el compromiso. Y un vínculo de compromiso, de fe, eso no se termina en la vida. Desgraciadito, qué desgraciado tiene que ser una persona que tiene su fe en una imagen y después aterriza en otra cofradía y aterriza en otra, o aterriza en 7 al mismo tiempo, que yo no sé de dónde va a sacar. A ver los hilos, querido Manolo Molina. Totalmente. Con todo el dolor de mi corazón, yo no lo entiendo. Para mí, en el mundo de las cofradías, de las cosas más bonitas que hay es que tu cofradía te dé tu apellido. Es decir, cuando Tadeo de la Esperanza, para mí eso es un orgullo. Claro. Soy hermano de algunas cofradías más, pero Tadeo de la Esperanza, para lo bueno y lo malo. Tadeo, ¿tú estás de acuerdo si yo concluyo esto, porque estamos ya en los minutos también finales y quería tratar un poquito el tema del turismo, si yo concluyo esto con otra frase de ese pregón de la Juventud Cofrade donde tú decías, dejemos los nombres propios, olvidemos el yo y apostemos por el nosotros? ¿Cuánto cierra esa frase, eh? Sí, va enfocado precisamente por eso, ¿no? Es decir, que todos somos iguales y estamos aquí de paso, Eso que hemos comentado durante esta maravillosa tertulia esta noche en más de una ocasión y que lo hemos rozado de un modo o de otro, es con lo que hay que luchar el día a día también, ¿eh? Es decir, claro. Pero bueno, es que como no sigamos apretando en ese sentido, mal futuro llevamos, ¿eh? Mal futuro llevamos. Tadeo, yo, aparte de que se... Manolo, sí, perdona. No, quería apuntillar una cosilla. Decía, hay que ver qué suerte tiene la experiencia, la esperanza con los albaceas, ¿eh? Es una suerte tremenda. ¿Estáis escuchando? ¿Estáis oyendo lo que está diciendo? Bueno, no sí, Manolo, a veces qué suerte. Uno lo dice, pero llevarlo a la práctica es lo complicado. Sí. Y a veces no es fácil llevarlo a la práctica. Todos tenemos prejuicios de una persona y de otra. Hay un día que te pilla tonto y abre, pero después esa es la teoría. Llevarlo a la práctica hay que luchar todos, ¿no? Yo porque lo esté diciendo que lo tenga más claro que nadie. No quiero ponerme tampoco en ese frente. Tadeo, al margen de tu gran faceta, cofrade, tú eres una persona a la que yo considero, pues prácticamente es un experto en turismo, porque que tu profesión te ha llevado a ello. Yo desconozco los índices de afluencia turística en Semana Santa, la verdad. Ahora mismo tendría que mirarlo en el ordenador, pero todo esto sí nos va a influir muchísimo, ¿verdad? Hombre, una brutalidad. Sobre todo vamos a ver qué tipo de restricciones son las que tenemos en Semana Santa. Eso nos va a marcar mucho, ¿eh? Para eso la situación hotelera, hablo de nuestro entorno más cercano, de lo que es la costa, está pendiente. Tengo amigos que trabajan en hoteles y están pendientes para abrir o no, por ejemplo, en el mes de marzo, cosa que ya se hace difícil, ¿eh? Entonces, vamos a ver esa capacidad, esa disponibilidad y de movimiento que tenemos para esa fecha, para Semana Santa. Y en cuanto a lo económico y lo turístico, va a ser muy complicado. La Semana Santa va a ser muy, muy complicada. Lógicamente, evidentemente no como la del año pasado, pero con unos mínimos. Es que hay hoteles que les interesa más tener cerrado que abierto a día de hoy. De hecho, están bajo mínimo. Aquí mismo al lado, el Hotel NH me consta de que tienen unas pocas habitaciones y nada más. Ni servicio de cocina ni nada, exclusivamente lo imprescindible. Todo el área, por ejemplo, de hotel de la parte nueva que han inaugurado hace poco, todo eso lo tienen cerrado. Y como ese ejemplo, cualquier otro hotel, ¿no? El Málaga Palacio y todos los grandes hoteles. En cuanto a la oferta turística, imaginaros cómo están los apartamentos. Málaga, que tanto vive con esos apartamentos turísticos, pues ahora ese boom que hemos tenido años atrás, esa falta de alquileres que tiene la ciudad, de alquileres estables durante todo el año, residencial, de ocupación normal para vivir, que lo ha perdido prácticamente el centro de Málaga, pues ahora está muy resentido. Ahí están todos los apartamentos pues cerrados, ¿no? La situación va a ser muy complicada, Félix.
Yo te puedo hablar en mi posición personal, si es verdad que ha sido más emisor, es decir, gente de aquí mandarla fuera, ¿no? A otros países, ¿no? Y evidentemente todo eso está paradísimo, ¿no? Como sabéis, bueno, yo a Tierra Santa es mi segunda casa. Precisamente yo llegué a la cofradía, y enlazo una cosa con otra, llegué a la cofradía el famoso 8 de marzo, fue la manifestación, ¿verdad? Esa de Madrid. Sí. Domingo, pues el lunes 9 de marzo yo llego aquí a Málaga, yo venía de Madrid, había ya aterrizado en Madrid, venía de Israel, venía de Tierra Santa. Y esto algo raro me ha hecho. No, se te ve ahora perfectamente. Perfecto, ¿no? Entonces, venía de Madrid y yo ya venía con un poco avanzado de lo que había en todo nuestro entorno. Y yo le dije a los albaceas, digo, aquí se ha terminado de limpiar ya. Deja los candelabros de limpiar. Tú estás loco, tú eres muy pesimista. Y evidentemente, a la semana me dio la razón, ¿no? La situación para ahora intercambio de personas está muy fastidiada. Está muy fastidiada. Claro. Concretamente, por ejemplo, la situación en Tierra Santa es prácticamente de un confinamiento total. Allí no entra ni sale nadie para nada. Aunque, bueno, la perspectiva médica es mucho mejor que la de aquí, son 8 millones nada más de habitantes lo que tiene el país, 8 millones y pico. Lógicamente la vacunación también tiene una planificación que chapó, sabéis que Israel para eso es algo envidiable, y al ser también menos personas todo evoluciona un poco más rápido. Eso es importante, pienso, desde el punto de vista de nuestra tertulia y de todo, estar pendiente a lo que pasa en Israel. Porque lo que pasa en Israel está ocurriendo mucho más rápido y va a pasar aquí también con retraso, pero lo vamos a ir viendo. Sí, pero es que Israel es un estado que Israel vive en permanente alerta. Israel es un estado totalmente acostumbrado a vivir en situaciones extremas, de riesgo, de peligro, y claro, eso le da un plus de celeridad que es un ejemplo a seguir en estos aspectos. Claro. Ya ves si tienen disciplina, que tienen una mili de 3 años real. Déjate, Manolo, déjate. Mujeres, de ellos y de ellas. Exactamente. Señor director, aquí en este programa hemos hablado muchísimo, y daría para hablar meses de la Cofradía del Paso y la Esperanza, pero me gustaría también saber la opinión de nuestro compañero José María Vera, que también es miembro integrante de la Junta de Gobierno. Don José María. Yo hoy nada más que puedo escuchar y seguir esa tertulia tan interesante, lo que estoy sintiendo y, bueno, disfrutando un martes más, y hoy más con la compañía de mi hermano y albacea general, que la verdad es que tiene ese imán, y doy fe de ello, de captar a tanta gente como tiene alrededor, y da fe de ello todos esos montajes y esos cultos con los que estamos disfrutando, que también se han adaptado a las situaciones, como hemos visto y como decía Augusto, con las últimas retransmisiones y demás, como se han hecho a través de redes sociales y de todo, y que están ahí para los mismos cofrades de la Esperanza y para toda Málaga. Bueno, Tadeo Furés, albacea general de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, buen amigo. Ha sido un honor tenerte este ratito con nosotros, con todas las cosas que conlleva el realizar un programa de televisión, porque aquí no hay ni trampa ni cartón. Ni trampa ni cartón. Para mí, feliz es siempre un orgullo atenderos. Yo lo único que pido es que la próxima vez pueda ser en torno a una mesa, que será buena señal para todos. Y si Manolo nos trae unas tortas de algarrobo o lo que sea. Pues queda prometido lo de las tortas de algarrobo, Manolo, y la mesa que la vamos a ampliar incluso para el patrocinio, Félix, el patrocinio. El patrocinio. Gracias, Tadeo, por estar con nosotros en esta tarde noche en Málaga Escofrade. Gracias a vosotros. José María Vera, muchísimas gracias una semana más. Muchas gracias, un placer como siempre. Agustín Soler, un saludo, hermano mayor de este espacio también. Bueno, buenas noches. Ha sido, la verdad, que ha sido un programa interesantísimo y a disfrutarlo todo lo que se puede y más. Manolo Molina. No hay distancia ni hay lejanía que nos separe a los cofrades. Que me gusta, sea por un móvil o por un ordenador, seguir manteniendo y compartiendo esta pasión que tanto nos aprisiona. Feliz noche a todos. Tiene que ser un gozo casi esa merienda cena, haciendo una tertulia, cofrade. Así merienda, la cena viene después, más tarde. Hermano, gusto pasar. La semana que viene más.
Y si es posible, mejor todavía, fíjate. Si Dios quiere, pero vamos, yo pongo ya en tapas de oro este programa. ¿Cuánto se aprende de la gente sensata? Y evidentemente Tadeo es una persona tremendamente sensata, aparte de su conocimiento, que eso es innegable. He disfrutado muchísimo. Por favor, a todo el mundo, que sean responsables y se cuiden. Eso es. La semana que viene volveremos aquí a la Fábrica TV. Málaga es Cofrade al filo de las 10 en punto de la noche, para intentar de alguna forma seguir abriendo ese hueco en vuestro corazón, en vuestras vidas, para que seáis partícipes de nuestro trono de la comunicación cofrade, como cada semana recordamos. Mientras tanto, hasta entonces, lo dicho, sean felices, hasta el próximo martes. Adiós. Adiós.